Las células espermatógenas en sus diferentes etapas de maduración constituyen casi la totalidad de las células del epitelio germinativo. El espermatogonio o espermatogonia es la célula espermatógena más primitiva. Esta es diploide y se encuentra en el compartimiento basal del epitelio germinativo. Después de la pubertad, la testosterona estimula a estas células, las cuales se dividen por mitosis y dan origen a otros espermatogonios y a los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos se encuentran en el espacio adluminal, ya que las zónulas ocluyentes se abren temporalmente para permitir el paso de este. Esta célula sufre la primera división meiótica y da origen al espermatocito secundario, el cual a su vez sufre la segunda división meiótica y origina la espermátide. Como resultado de la meiosis, la espermátide es una célula con carga haploide tanto cromosómica como de ADN. Esta espermátide sufre una diferenciación que es un proceso de maduración y se transforma en el espermatozoide maduro. El proceso de formación de los espermatozoides, que va desde las espermatogonias hasta los espermatozoides, es llamado espermatogénesis, y algunos autores lo dividen en dos, mientras que otros lo dividen en tres. Los que lo dividen en dos llaman a un primer período que va desde la espermatogonia hasta la espermátide, espermatogénesis propiamente dicha, y el segundo período que va desde las espermátides hasta los espermatozoides, espermiogénesis. Mientras que los autores que lo dividen en tres llaman a la primera etapa espermatocitogénesis, que es la formación del espermatocito primario mediante la división mitótica del espermatogonio. La segunda etapa le llaman la fase de meiosis, en la que el espermatocito primario, que es diploide, sufre división meiótica para reducir su número haploide y dar origen a las espermátides. Y la última fase, que también es llamada espermiogénesis, es la diferenciación de las espermátides en espermatozoides. El proceso completo de espermatogénesis dura 64 días. Y de un espermatogonio se producen 16 espermatozoides. Los espermatogonios son de tres tipos. Tenemos el espermatogonio tipo A oscuro, el tipo A claro y el tipo B. El tipo A oscuro es el más primitivo. Este se caracteriza porque su núcleo es hipercromático. Estas células se dividen poco y lo hacen por mitosis, y dan como resultado otra célula A oscura y una célula A clara. Las células A claras son espermatogonios con núcleos más vesiculares. Estos espermatogonios tipo A claros se dividen a su vez por mitosis y dan como resultado otro espermatogonio tipo A claro y un espermatogonio tipo B. El espermatogonio tipo B es parecido al tipo A oscuro, con la diferencia de que su núcleo es más redondo. Estos espermatogonios, es decir, el tipo B, son lo que dan origen a los espermatocitos primarios. Estos sufren una división mitótica. Inmediatamente deformado, el espermatocito primario atraviesa la barrera sangre-testículo y sufre la primera división meiótica y da como resultado el espermatocito secundario. El espermatocito primario es la célula más grande. Cuando vemos el epitelio germinativo, podemos identificarlo con claridad, ya que su núcleo es el núcleo más grande que se puede ver en este epitelio. Aunque en este esquema las dos células tienen su núcleo y tamaño más o menos iguales. Los espermatocitos secundarios sufren la segunda división meiótica y dan como resultado la espermátide, que ya es una célula haploide. Y como hemos dicho reiteradas veces, las espermátides sufren reorganización de sus organitos, además de pérdida de gran parte de su citoplasma, para dar origen a los espermatozoides. Este proceso es llamado espermiogénesis, en el cual no hay una división celular, sino un proceso de diferenciación o maduración de la misma. Aunque aquí tenemos cada célula separada, en realidad, a partir de los espermatocitos secundarios, la división es incompleta, ya que las células se quedan unidas por un puente de citoplasma, y estos espermatocitos secundarios, cuando se dividen y llegan a ser espermátides, también permanecen unidas por citoplasma.
En esta fotografía podemos ver el epitelio germinativo o seminífero. Este es el tejido peritubular y estas son las células mioides que se encuentran incluidas en este tejido conectivo. Por fuera tenemos el tejido conectivo del intersticio. Esta es la luz del túbulo seminífero y este es el epitelio germinativo. Aquí tenemos las espermatogonias, que son las células que se encuentran en la capa basal, y como hemos dicho, hay espermatogonias oscuras, cuyos núcleos son bien hipercromáticos, y hay espermatogonias claras, que son estas que se pueden ver aquí. Estas espermatogonias claras son las espermatogonias tipo A clara. Estas son las espermatogonias tipo B, que podemos identificarla porque su núcleo es oscuro y redondo, ya que las espermatogonias tipo A oscuro tienen el núcleo más ovalado. Estos núcleos más pálidos que vemos por aquí con su nucleolo prominente corresponden al núcleo de las células de Sertoli. Luego tenemos estos núcleos que por cierto están en división y aquí lo vemos con mayor claridad. Estos núcleos grandes son los espermatocitos primarios, ya que hemos dicho que los espermatocitos primarios son las células más grandes que se pueden visualizar en el epitelio seminífero. Estos que vemos aquí también son los espermatocitos primarios, que inmediatamente se forman, pasan al espacio adluminal. Aquí podemos ver espermatocitos secundarios y como se puede visualizar, están unidos por citoplasma. Esto forma un sinsitio celular. Estas células se diferencian y forman las espermátides. Aquí se pueden ver un grupo de espermátides que permanecen unidas a su vez por el citoplasma. Estas son las células que sufren la espermiogénesis para producir los espermatozoides, que no se encuentran aquí, pero que se pueden ver en esta imagen. Estas son las cabezas alargadas de los espermatozoides, que se encuentran incluida en la superficie apical de las células de Sertoli. Cuando estas células maduran totalmente, se desprenden y corren libre en la luz. Aquí podemos ver parte de sus flagelos. Estas células, cuyos núcleos son los más grandes, son los espermatocitos primarios. Estos son espermatocitos secundarios y estas que están en la superficie son espermátides. En la parte basal podemos ver los espermatogonios. En estas dos fotografías, además de verse los túbulos seminíferos, se puede visualizar con mucha facilidad el espacio intersticial, que es el espacio que está alrededor de los túbulos. Este espacio está ocupado por tejido conectivo areolar laxo que está muy vascularizado. En él hay muchos tipos de células y están las células intersticiales, que son llamadas también células intersticiales de Leydig. Estas son las células productoras de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Estas son células poliédricas que se presentan aisladas o en pequeños grupos. Tienen un núcleo grande con algunos gránulos y un nucleolo prominente. Su citoplasma tiene la característica de una célula productora de esteroides, es decir, mitocondrias con crestas tubulares, retículo endoplásmico liso bien desarrollado, además de un aparato de Golgi también desarrollado. Estas células además poseen unos cristales cilíndricos en su citoplasma que son llamados cristales de Rienke. Estos cristales son peculiares de las células intersticiales de la raza humana. Algunas de las células de Leydig pueden ser binucleadas y la secreción de ellas está estimulada por la ICSH u hormona estimulante de las células intersticiales, que es llamada LH en la mujer. Como esta secreción es endocrina, se vierte directamente a los vasos capilares que rodean las células. El espermatozoide es la célula sexual o gameto masculino. Un espermatozoide maduro ya se ha desprendido del epitelio germinativo y viaja libremente en los túbulos seminíferos. Cada espermatozoide maduro consta de una cabeza, una pieza intermedia y una cola. La cabeza es alargada y en ella se encuentra el núcleo que contiene el material genético y el acrosoma que contiene enzimas hidrolíticas. Dentro de estas enzimas tenemos la acrosina, que es una enzima semejante a la tripsina, la hialuronidasa, la fosfatasa ácida y la arilsulfatasa.
Cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con el óvulo, se desencadena la reacción acrosómica, la cual da como resultado la liberación de las enzimas que están contenidas en el acrosoma hacia el espacio intercelular. Estas enzimas digieren las estructuras que están alrededor del óvulo, además de la membrana del óvulo, lo que forma un canal a través del cual el espermatozoide puede introducirse al óvulo. La parte intermedia del espermatozoide está dividida de la cabeza por el cuello. En esta parte hay un centro filamentoso, el cual está rodeado por una cubierta de mitocondrias. Estas mitocondrias son la fuente de energía necesaria para producir el movimiento en el espermatozoide. Se cree que la pieza intermedia es la que controla los movimientos de la cola. La cola está formada por dos partes que son la pieza principal, que es esta parte, y la pieza terminal. Aunque en este dibujo la pieza principal es muy corta, realmente la pieza principal es la mayor parte de la cola y la pieza terminal es la parte final más corta y delgada. La cola es la que produce el movimiento ondulatorio o de látigo que impulsa al espermatozoide. En estas fotos vemos los espermatozoides. Aquí tenemos sus cabezas y sus colas. En esta foto se puede visualizar aún mejor. Esta es la cabeza, este es el cuello, la pieza intermedia y la cola, la cual está formada por su pieza principal, que es esta parte, y su pieza terminal. Esto que vemos aquí es parte de otro espermatozoide. Diariamente se producen millones de espermatozoides y en cada eyaculación hay más de 150 millones de ellos. Los espermatozoides se consideran las células más pequeñas del cuerpo, mientras que el óvulo es considerada la célula más grande del cuerpo. Esto que vemos aquí es la membrana del óvulo y este es su núcleo. Todo esto que vemos aquí son espermatozoides con sus cabezas, sus partes intermedias y sus colas. De esos millones de espermatozoides que son eyaculados, solo unos cuantos, los más fuertes, llegan al óvulo, y de estos el primero que entra produce una reacción en la membrana del óvulo que sella la misma y evita la entrada de los demás espermatozoides. Ambas células tienen cargas cromosómicas haploides, y el cromosoma sexual del óvulo siempre es X, mientras que el cromosoma sexual del espermatozoide puede ser X o Y. Cuando es X, el producto de la fecundación es hembra, mientras que cuando es Y, el producto de la fecundación es varón. Luego de la eyaculación, los espermatozoides duran 72 horas hábiles para la fecundación, mientras que el óvulo solamente dura 24 horas hábil para la fecundación luego de la ovulación. Los espermatozoides recién formados en los túbulos seminíferos son inmóviles y adquieren su capacidad de movimiento a su paso por el epidídimo. Estos espermatozoides adquieren su capacitación, que es la facultad para fecundar, dentro del aparato reproductor femenino, aunque en el hombre parece no ser indispensable su paso a través del aparato reproductor femenino, ya que los espermatozoides pueden fecundar in vitro.